ponencia se titula La política de la agencia artificial. Esta es una crítica al sistema informacional de Luciano Floridi. Esta ponencia se enmarca dentro de un esfuerzo por fundamentar una ética de la inteligencia artificial que sea comprensiva de estas transformaciones profundas de las que todos parecemos ser conscientes, y lo hago desde una perspectiva inactiva. Ahora, esta ponencia es la parte 2, una deconstrucción de la fundamentación ética que es mayoritaria hoy en día en el mundo. Desde un paradigma cognitivista, desde tratar al algoritmo como un artefacto, y lo que busca es eso, fundamentar una ética más comprensiva. Bueno, esto lo voy a hacer en dos partes. Una primera parte construyendo la tesis de Floridi, la cual ocupa para explicar y fundamentar su ética de la inteligencia artificial, y luego a partir del activismo, de la teoría autopolítica, ofrecer nuevos criterios y ofrecer también un nuevo horizonte para este fundamento. Y finalmente haré algunas conclusiones y reflexiones. La inteligencia artificial ya no es una promesa futura, sino una fuerza que moldea activamente nuestro presente. Y esta sensación es una sensación que parece compartir todo el mundo, así lo demuestran diversas comisiones legislativas, departamentos completos de universidades de primer nivel, programas educativos y cientos de libros y miles de artículos científicos. Frente a este avance vertiginoso, parece urgentemente necesario un marco filosófico que nos permita entender y regular este poderoso fenómeno, pero podemos dar cuenta de esta transformación tan profunda desde las categorías y conceptos tradicionales con los que se ha abordado la regulación ética de la inteligencia artificial. A mí me parece que no. Para mostrar esto, realizaré este análisis sobre el pensamiento de Luciano Floridi. Floridi es un filósofo italiano de la información y la tecnología, cuya obra representa una de las defensas más sistemáticas y sofisticadas de la cosmovisión informacional. Con una herencia funcionalista y cognitivista, sustenta una de las propuestas éticas sobre la IA más influyentes de los últimos años. Floridi ha sido un actor clave, por ejemplo, en el debate para la actual ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Su marco conceptual, por lo tanto, no es solo teoría, sino que es parte de la arquitectura de la gobernanza global de la inteligencia artificial. En el centro de su propuesta, y el punto que quiero atacar, se encuentra una tesis a primera vista bastante sofisticada. Para explicar la naturaleza de estas máquinas actuales, plantea la idea del divorcio entre la agencia de la inteligencia artificial y la inteligencia humana, o la verdadera inteligencia. El autor tiene muy claro que la IA no es una nueva mente, sino un nuevo tipo de agente artificial. Se trata de una herramienta poderosa, sí, pero solo una herramienta, cuya capacidad para actuar y resolver problemas se ha divorciado, es decir, se ha desacoplado por completo de cualquier necesidad de ser inteligente en la manera en que nosotros lo somos. Por supuesto, este planteamiento tiene repercusiones concretas, pues la forma en que definimos conceptualmente la inteligencia artificial va a determinar el tipo de regulación que vamos a emplear. La propuesta de Floridi es atractiva porque parece poner en orden un campo caótico, un orden que va desde la comprensión ontológica hasta la regulación ética, pero como veremos, ese orden no viene sin un costo. En esta ponencia voy a comentar que esta tesis, lejos de resolver el problema sobre el lugar que debemos dar a la inteligencia artificial, revela una profunda corrida en el corazón mismo de este paradigma informacional. Voy a sostener que el divorcio, a partir del cual Floridi presenta su ética, no es realmente un descubrimiento sobre la naturaleza de la IA, sino un artefacto filosófico que se sostiene sobre una contradicción fundamental. Para mostrarlo, voy a proceder en dos fases. Primero, voy a realizar una crítica inmanente, un análisis interno, que va a mostrar cómo el sistema de Floridi se vuelve lógicamente inestable bajo sus propios términos. Y segundo, voy a utilizar un enfoque en activo, no inmediatamente como la alternativa, sino como un lente diagnóstico para revelar el origen de esta inestabilidad, un error categorial que consiste en poner información antes que la vida. Entremos entonces en la arquitectura de Floridi, del sistema Floridi. La tesis del divorcio se fundamenta en su realismo estructural informacional. Esta es una ontología donde la realidad, en su nivel más fundamental, no está constituida por objetos, sino por información, y más precisamente por estructuras de datos. Luego veremos si esto es plausible o no. Desde esta óptica, la inteligencia artificial es una agencia exitosa, un sistema que actúa, interactúa y aprende, pero que está radicalmente divorciada de la inteligencia. El éxito de la inteligencia artificial, nos dice Floridi,
no radica en que piense como nosotros, sino en que nosotros absolutamente hemos rediseñado el mundo para que no necesite hacerlo, a través de estrategias como la envoltura y la modificación de nuestro entorno. El ejemplo paradigmático es el vehículo autónomo. No estamos poniendo androides a conducir, sino que envolvemos el ecosistema con sensores, datos, redes, eliminando la necesidad de la destreza humana. Además de envolver, estamos modificando problemas difíciles desde el punto de vista de la destreza en problemas complejos, transformándolos en juegos con reglas claras que maximizan el desempeño algorítmico. El problema, y aquí yace el nudo de la aporía, surge cuando nos preguntamos cómo justifica Floridi esta distinción, este divorcio entre la agencia y la verdadera inteligencia. Su argumento depende crucialmente de la existencia de esta verdadera inteligencia, la nuestra, que la IA, argumenta el autor, no posee. Sin embargo, al intentar dar cuenta de esta verdadera inteligencia desde su propia ontología, el realismo estructural informacional, su sistema se enfrenta a un dilema lógicamente ineludible. En un mundo donde todo es en última instancia información, parecen caber solo dos opciones. Por un lado, la opción A es que la diferencia entre la agencia de la IA y nuestra inteligencia es meramente cuantitativa. Es decir, nuestra inteligencia es solo una estructura informacional inmensamente más compleja. Pero si esto fuera así, no habría un divorcio fundamental como el que plantea Floridi, sino un continuo de complejidad, y una inteligencia artificial general sería en principio alcanzable. Una conclusión que el propio autor rechaza explícitamente, señalando que los Large Language Models, por ejemplo, tienen inteligencia de una tostadora y no sabemos muy bien cómo pasar de ahí. Por otro lado, la opción B es que la inteligencia, la diferencia es cualitativa. Esto significaría que nuestra inteligencia posee una cualidad, llamémosla comprensión semántica, conciencia o significado, que es irreductible a una estructura informacional. Pero si esto fuera cierto, la tesis central de surrealismo, que todo es fundamentalmente una estructura informacional, se demostraría incompleta, pues su ontología tendría que admitir la existencia de algo que no puede explicar, ese ingrediente faltante. Ambas vías, como vemos, conducen a una inconsistencia. Esta tensión lógica se manifiesta como una contradicción performativa, porque para argumentar que la inteligencia artificial no es inteligente, Floridi se ve obligado a usar implícitamente una noción de verdadera inteligencia no funcionalista, una que apela a nuestra intuición teórica de lo que es comprender genuinamente, pero su teoría explícita solo puede justificar una inteligencia funcionalista, basada en el procesamiento de datos. Así que aquí se devela el linaje cognitivista, heredado de la propia definición operacional de la inteligencia artificial de la propuesta de Darmo de 1955, donde se acuña el término, que señala que el problema de la inteligencia artificial es siempre hacer que una máquina se comporte de un modo que se llamaría inteligente si un ser humano se comportara de ese modo. En otras palabras, su argumento funciona, este argumento del divorcio, gracias a un concepto de inteligencia que no cabe en su propia ontología. Por lo tanto, el divorcio del que habla Floridi no es la separación de dos conceptos bien definidos, es en realidad la disección de una agencia por delegación empobrecida o de segunda categoría, definida externamente por sus funciones, de una inteligencia fantasma, una presuposición, una entidad que su sistema necesita para funcionar, pero que no puede justificar ontológicamente. Esta inestabilidad lógica es la que obliga a buscar la solución del origen del problema en un nivel más profundo. Esta teoría que he descrito no es un error accidental, es el síntoma de un problema más hondo, un error categorial que el enfoque en activo, nacido de la biología del conocer de Maturana y Varela, nos permite diagnosticar. El anarquismo autopoyético nos advierte que este paradigma informacional y cognitivista pone la carreta delante de los bueyes, o sea, pone la información antes que la vida, pues sostiene que la información no es algo que se recoge de un mundo predado, sino algo que emerge en interacción significativa de un ser vivo con su entorno. Para entender el error de Floridi, este enfoque ofrece una distinción ontológica básica, la que existe entre sistemas autopoyéticos y alopoyéticos. Bueno, el sistema autopoyético, como se ha dicho bastante en el Congreso, es el ser vivo. Su característica definitoria es que es una red de procesos que se produce y mantiene continuamente a sí misma, donde su único fin intrínseco es seguir viviendo. El sistema alopoyético es el artefacto desde un reloj hasta la inteligencia artificial más compleja. Su organización es definida por un agente externo y su propósito es extrínseco, cumplir la función para la que fue diseñada. Armado ya con esta distinción, la teoría de Floridi no solo se resuelve, sino que se disuelve. La agencia que él atribuye a la inteligencia artificial es la descripción perfecta de un sistema algoritmico complejo. Sus objetivos son extrínsecos, dados por sus programadores, su autonomía delegada, limitada
optimización para cumplir mejor esos fines externos. En cambio, la verdadera inteligencia, que Fermi percibe como ausente y que su ontología no logra capturar desde la perspectiva inactiva, es un fenómeno exclusivo de los sistemas autopoyéticos. No es una propiedad que se tiene, sino la expresión conductual de un sistema que actúa para preservar su propia existencia. Por lo tanto, el divorcio que nos presenta como un hallazgo novedoso para explicar la inteligencia artificial y posteriormente justificar su ética, es en realidad la característica constitutiva de toda máquina. Es una tautología, la simple constatación de que un artefacto no es un ser vivo. La diferencia entre la cognición humana y el procesamiento de la IA no es un ingrediente faltante dentro de la misma categoría, sino una diferencia de categoría. Floridi explica el impacto de la IA generativa en nuestro tiempo como el resultado de un divorcio revolucionario, cuando en el fondo está hablando de una característica que de hecho fundamenta la disciplina de la inteligencia artificial ya desde Turing, que lo que importa es el output, la conducta convincente, el resultado, el qué hace la máquina y no el cómo lo hace. Bueno, en resumen, hemos recorrido un argumento en dos fases. La crítica inmanente mostró una propia lógica en el corazón del sistema informacional de Floridi y el diagnóstico en activo, a su vez, reveló el origen de esta teoría, una error categorial que confunde un artefacto con un ser vivo. La conclusión, por tanto, es patente. El divorcio es un artefacto filosófico y no un descubrimiento genuino, un postulado válido sobre la naturaleza de la IA. Pero ¿por qué es tan importante? Porque si el fundamento ontológico sobre el que se construye una ética es inestable, la ética misma corre el riesgo de serlo. La influyente propuesta de Floridi centrada en la gestión de datos y algoritmos es sin duda necesaria para abordar problemas inmediatos, pero es radicalmente insuficiente, pues se edifica sobre una base que, como hemos visto, no se sostiene. Esta deconstrucción, por tanto, no es un fin en sí misma, sino un paso previo e indispensable al revelar las limitaciones de este paradigma. Se manifiesta la importancia de buscar un fundamento diferente que sea capaz de sostener un nuevo enfoque ético para la inteligencia artificial. Necesitamos un cambio de foco respecto de la ética de la IA, uno que desplace el centro de la pregunta desde el artefacto hacia nuestra relación con él, desde cómo gestionamos la IA hacia cómo nos transformamos en nuestro complemento espiritual con ella. Este horizonte especial, la necesidad de articular una ética a la altura de este poder tecnológico, una que nos ofrece un camino de mayor conciencia sobre la forma en que pensamos, diseñamos y vivimos los mundos que a su vez nos piensan y nos diseñan de vuelta. Para concluir, quisiera llevar esta discusión un poquito más allá y conectar esta crítica con el panorama más amplio de la ciencia y la metafísica contemporánea. El fisicalismo actual, informado por descubrimientos de la física cuántica, ya no es un materialismo de cosas o de partículas que interactúan como bolas de billar. La física moderna nos muestra un universo donde la realidad fundamental no es la materia, sino un entramado de relaciones, procesos y estructuras cuánticas. Es una ontología relacional. En este nuevo paradigma, la propuesta de Floridi, este realismo estructural informacional, resulta a primera vista sumamente atractiva. Parece ser la metafísica perfecta para este universo. Si la realidad última son relaciones estructurales y la información, la ciencia, la estructura y las diferencias, entonces la conclusión de que la realidad es informacional parece casi inevitable. Sin embargo, y aquí reside el peso de la crítica activa, es que esto es un espejismo. Un universo de campos cuánticos y relaciones estructurales es un universo de flujos y perturbaciones, pero no es todo un universo de datos. Una diferencia física, una variación de longitud de onda de la luz, un gradiente químicos, no es en sí misma dato o información. Para que esa perturbación se convierta en dato, para que una falta de uniformidad sea distinguida de un fondo, se requiere una operación de distinción. Y esa operación solo puede ser realizada por un sistema para el cual esa diferencia importa. Es la vida, a través de la clausura operacional, de la autonomía adaptativa de un sistema autopoyético que activamente se produce a sí mismo, la que crea una perspectiva, un interés de la propia conservación. Es el ser vivo el que en su complemento con el entorno distingue el dato al seleccionar qué diferencias del medio son pertinentes para su existencia. El dato emerge precisamente con el acto primordial de creación de sentido. La distinción de Floridi, por tanto, entre dato presemántico e información semántica es, desde la perspectiva activa, artificial. La información es un caso especial de la actividad de la vida. La vida es la condición de posibilidad de la información y no al revés. Bueno, quisiera terminar esta presentación recordando aquí las palabras de Francisco Varela, precisamente respecto a esta forma de mirar el mundo, a propósito de su libro El fenómeno de la vida. Lo que hay que desarrollar en estos ensayos es una comprensión del fenómeno de la vida en toda su gloria y majestad. Esto quiere decir evitar caer en la tentación dominante de partir del universo impersonal y muerto de la física para luego verse forzado, casi a contrapelo, a rescatar de ahí lo vivo, cuya especificidad es